y iniciamos la obra en el año de 1999. Los cultos se comenzaban a hacer entonces en una salita de 3x3. Y empezamos a echar la primera columna. Yo conocí esta iglesia desde sus inicios. Hace 25 años, en un rincón de Villa Mercedes, Dios comenzó a escribir una historia que nadie alcanzaba a imaginar. No comenzó con un gran templo, no comenzó con una multitud, comenzó con una carga por las almas y con personas dispuestas a obedecer el llamado de Dios. Lo que empezó recorriendo calles y tocando puertas, hoy permanece como un testimonio vivo de la fidelidad del Señor. Esta no es solamente la historia de un edificio, es la historia de una iglesia, es la historia de generaciones transformadas, es la historia de 25 años viendo su gloria. En 1999, antes de existir un templo, Dios ya estaba sembrando una visión en el corazón de quienes aceptarían el reto de llevar el Evangelio hasta este lugar. ¿En qué año iniciaron como tal a predicar en la zona cerca a Villa Mercedes? Nosotros iniciamos, bueno, Dios les bendiga primero a todos, placer saludarlos. Y iniciamos la obra en el año de 1999. En enero comenzamos la obra allí. Me acuerdo que el hermano David Alomía le dijo a la iglesia para las elecciones de directivas, le dijo a la iglesia que no me nombraran a mí en ninguna directiva porque en ese tiempo se hacían por votaciones. Y dijo que no me nombraran a mí en nada porque me tenía un trabajo especial. Y bueno, después fue que me di cuenta que el trabajo especial era Villa Mercedes. Amén. Y como tal, ¿cómo nació esa idea o cómo nació la carga de comenzar la obra en Villa Mercedes? Bueno, era un sector muy lejano a Manuela Beltrán, igual que de Cepaz y Písamos. Eran lugares muy lejanos. Ya también en ese tiempo arrancó Písamos igual con nosotros, con el hermano John Riascos, él arrancó allí en el mismo tiempo. Y pues viendo la necesidad de que se predicara el evangelio a todas esas almas, el hermano David Alomía sintió abrir esas dos obras. Entonces nos mandó a predicar el evangelio. Amén. Y en esos primeros días de pronto de predicación que se inició en ese sector, ¿cómo cree que era la obra? ¿Cómo era en ese tiempo de pronto el sector, de pronto algunos amigos, vecinos cercanos a ese sector? ¿Cómo era en ese tiempo? Era muy reacio, nos tiraban agua. Una vez soltaron unos perros y mordieron a uno de los hermanos que nos acompañaba. Era muy enemigos del evangelio. No nos daban energía, nos tocaba. Hay veces los hermanos llevaban una batería para poder hacer el culto, hasta que encontrábamos a alguien que daba energía, pero era muy difícil. Eran muy enemigos del evangelio. Los inicios fueron complicados. Toda gran obra enfrenta resistencia, pero nunca faltó la certeza de que Dios guiaba cada paso. ¿En qué año llegaron a la congregación de YouTube Villa Mercedes? Bueno, mis hermanos, para ustedes, la paz de Cristo y hacer un poco de memoria. La llegada nuestra fue un abril del 2001. Estamos hablando de unos 25 años. Fue nuestra llegada a Villa Mercedes. Amén. En el tiempo que llegaron,
en la parte de infraestructura, ¿cómo se encontraba el espacio? ¿Cómo encontraron la iglesia el día que llegaron? Bueno, la posesión fue en una casa que estaba en alquiler, donde allí residía una familia cristiana, Mano Arquimedes, su esposa, sus niños, y los cultos se comenzaban a hacer entonces en una salita de 3x3. Esa es la planta física de ese tiempo en lo que tiene que ver con la iglesia de Villa Mercedes. Ahí se inició la misión. Amén. Para nuestra hermana Luz Marina, en el tiempo que llegaron o el día que llegaron, ¿cuáles son los hermanos que tiene como más presente de aquel día que la recibieron en la primera vez que estuvieron allí en la congregación? Estuvo el hermano Arquimedes Balanta, la hermana Ana, los suegros del hermano Arquimedes y Daniel, que en ese tiempo era el niño de ellos pequeño. También estaba la hermana Fabiola Tavares, el hermano Fernando Maldonado y los niños. La verdad, de ahí el resto de los hermanos eran de Manuela, ¿no? Amén. Pero esas fueron las familias en sí que recibimos, ¿no? Amén. Para la pregunta para los dos, de alguna experiencia personal que hayan tenido durante el tiempo que estuvieron en la ITUB Villa Mercedes que los haya marcado, ya sea de felicidad o de tristeza, pero que recuerden y que los lleve en ese tiempo que estuvieron allí en la ITUB Villa Mercedes. Bueno, en cuanto a mí, una de las experiencias de Villa Mercedes fue que llegaron unas personitas identificándose como personas de ciertos grupos a pedir dinero para la causa. Y yo los atendí y les di a entender de que no era una iglesia con ánimo de lucro, y por ende la necesidad era grande allí. Y bueno, eso fue suficiente pues para que Dios tratara con ellos y no volviera nuevamente pues a molestar, dándonos por entendido de que siempre Dios está de nuestro lado para sacar adelante su obra. Amén. Y para nuestra hermana Luz Marina, aquella experiencia. Bueno, la experiencia más bonita que tuvimos allí fue la forma en que Dios se glorificó en la vida del hijo del hermano Arquimedes, la sanidad de Daniel y la sanidad de una vecina que estaba bastante mal, tenía cáncer, tenía como unos 5 niños y estaba postrada en cama. Y Dios se glorificó de una manera muy especial y ellos fueron sanos. Y lo más bonito, ver crecer la iglesia, Amén. ver cómo la iglesia crecía y Dios se glorificó de una manera espectacular. Amén, mis hermanos, y ya como para ir terminando, durante aquel tiempo, algún desafío, algo que les haya como presentado como algún problemita mientras llevaban la obra, pero pues sabemos que Dios les ha permitido seguir adelante. Pero alguna experiencia así que recuerden, algún desafío que tuvieron durante ese tiempo allí. Bueno, el desafío tenía que ver en general con todo, con la planta física, porque pues no encontramos propiedad, sino una casa en alquiler y un espacio de 3 metros para hacer los cultos. Y Villa Mercedes, Dios tocó los corazones y comenzaron a llegar las personitas. Y estamos hablando en este caso de 7 integrantes, 7 hermanos bautizados, que fue con lo que se inició la obra. Recursos económicos obviamente bajos. ¿Cómo entonces alcanzar a proyectar una planta física?
Pero Dios, en su misericordia, eso fue un paso a paso. En esa medida, pues, que se fueron añadiendo los que han de ser salvos. El dueño de la casa, que era un hermano, nos dio autorización para ir derribando paredes e irnos ampliando hasta que llegamos a la totalidad de la construcción de 6 metros por 15 de fondo, donde allí pudimos ver pues la mano del Señor cómo nos ayudaba para pagar el arrendo, y de allí viene entonces que el dueño, que es un hermano, nos ofreció la casa en venta con el grupito que habíamos, que fue muy diligente, muy trabajador. El grupito nos metimos en esa deuda con el hermano para pagarle mensualidades, y bueno, pudimos extendernos y darle figura al lugar como la iglesia. Estamos dando a darle figura como la iglesia, y a un punto en que pudimos pagarle al hermano y recaudar dinero para presentarle un negocio a la señora dueña del lote que estaba enseguida. Hicimos viaje al departamento del Cauca donde vivía, en fin, y en eso se dio finalmente el traslado nuestro, y dejamos siempre con el grupo de hermanos allí como un fondo de 7 millones. No era un edificio imponente, era una pequeña sala donde Dios comenzó a formar una iglesia. Cada nueva vida, cada bautismo y cada familia confirmaban que la visión seguía creciendo. Con sacrificio y fe, la congregación amplió el lugar y dio el paso histórico de adquirir la propiedad donde continuaría desarrollándose la obra. La congregación seguía creciendo. Lo que había comenzado en una pequeña sala ya no era suficiente. Dios estaba preparando una nueva etapa, una etapa donde la visión debía ir mucho más allá del presente. Cada decisión tomada en aquellos años sería fundamental para las generaciones futuras. Su hermano Arbey García, juntamente con su esposa Damaris Bedón, sus hijos Ricardo García y Laura García. El hermano comenzó a trabajar y vio la necesidad, que ya la iglesia había crecido, y negoció el lote de enseguida para darle futura ampliación a la iglesia, donde comenzamos a levantar columnas, a organizar, a encerrar, bueno, todo lo que concierne a la construcción. Hay obras que se construyen con ladrillos, pero las más grandes se construyen con visión. Lo que una generación comenzó a levantar, otra tendría el privilegio de verlo terminado. ¿En qué año llegó a la congregación ITUB Villa Mercedes? Dios les bendiga a todos los hermanos que nos alcanzan a ver, y gracias damos a Dios por esta oportunidad. Llegamos en el año 2013, por la gracia del Señor. Veníamos de trabajar en las misiones, veníamos del país de Japón, y fue la primera iglesia la cual recibimos llegando de las misiones. Gracias a Dios, Dios nos bendijo mucho en Villa Mercedes. ¿Cómo recuerdan de que estaba la ITUB, en sus inicios la ITUB Villa Mercedes? Pero cuando llegamos a Villa Mercedes, fue muy bonito el recibimiento. La iglesia en sus instalaciones, de hecho, era como decir, no estaba en muy buenas condiciones, había unas bancas de madera, había como una pared solamente, y estábamos como en un pedacito dentro del lote, porque se le recibió al pastor Arbey García. Él había trabajado pues parte para el lote que estaba allí, pero solamente estaba como la primera casa, ¿no? Solamente lo que es hoy en día, lo que es como la oficina de los diáconos, y en la ECO, estaba ese pedacito, y el recuadro era muy estrechito. La verdad llovía más adentro que afuera, no estaba muy bien las instalaciones, pero con todo siempre ese fervor del pueblo, de los hermanos, nos dieron. De las primeras cosas que se hicieron fue como en el cielo, como las de jardín, que eran chiquiticos, un pasillito
y ahí se hacían las clases de escuela dominical, poníamos las sillitas. Más que ver las limitaciones, la iglesia decidió mirar las posibilidades. Cada necesidad se convirtió en una oportunidad para seguir creyendo que Dios tenía algo mayor preparado. Fuimos pioneros en DECOM. Recuerdo mucho que había traído un computadorcito chiquitico de las misiones de Japón, y fue con el primero que empezamos el proyector y todo eso, a organizar como ese departamento. Quisiéramos que nos pudieran compartir una experiencia a lo personal de cada uno que hayan vivido en la IPUC Villa Mercedes y que los haya marcado, que recuerden con alegría o con cualquier emoción, pero que esté presente en sus vidas. Entonces, bueno, muchas cosas y experiencias muy bonitas en Villa Mercedes. Por ejemplo, iniciar allá, empezamos en el año 2013, creo que fue por la fecha de octubre más o menos, septiembre-octubre del 2013, y allí empezamos fuimos posesionados en la obra en Villa Mercedes. Recuerdo que le pregunté a los diáconos si teníamos algún fondo, y realmente el fondo era muy poco lo que había. Sin embargo, les propuse a los hermanos diáconos que empezáramos, así fuera a echar la primera columna que necesitábamos echar para ir en un futuro ampliándonos, y los hermanos estuvieron de acuerdo y empezamos a echar la primera columna. Recuerdo que ese domingo propusimos unos votos, inclusive ahí tuvimos la visita de mis suegros, y estaba ahí la hermana Piedad, el esposo, y todos propusimos el dar un voto para la construcción. Y en ese momento todos nos involucramos a dar un voto pro construcción, y pudimos recoger un buen soporte para poder iniciar la construcción. Y fue de grandes bendiciones esos votos, y por ahí fue que el Señor nos permitió. Empezamos con esa primera columna y no paramos hasta ya ver el techo y el piso y todo lo que se pudo hacer. Gracias a Dios que fue una gran bendición, fue una experiencia muy bonita en lo espiritual, en lo que Dios nos dio, lo que se pudo hacer. Fue una experiencia muy bonita que eso nos queda siempre marcados en la historia de Villa Mercedes. La historia de una iglesia no se escribe en un solo momento, ni por una sola persona. Cada etapa deja una huella y cada ministerio aporta un nuevo capítulo al propósito que Dios ha trazado. Nuestro pastor Arnoldo Otálvaro, quien llegó a la congregación en el año 2018, estando en esta aproximadamente unos 6 meses, y aunque su tiempo como pastor de Villa Mercedes fue breve, la congregación continuó fortaleciendo el trabajo iniciado. La visión permaneció firme y la iglesia siguió avanzando con unidad y fidelidad. Nuestro hermano Elmer González. Con nuestro hermano Elmer González ya vino con una visión y fue echarle la losa al lugar. Le echamos ya la losa, o lo que llaman comúnmente la plancha. Y se comenzó a seguir el trabajo hacia el año 2018 más o menos, y ya hacia el año 2023 ya el hermano salió de la congregación. Mientras el templo seguía fortaleciéndose, también lo hacía la iglesia. Nuevas familias llegaban, los ministerios crecían y el evangelio seguía transformando vidas. La obra permanecía firme porque el fundamento seguía siendo el mismo, Jesucristo. «25 años después, aquella pequeña obra que comenzó recorriendo calles y tocando puertas continúa proclamando el mismo mensaje. Lo que una generación sembró, otra lo cuidó, y hoy una nueva generación tiene el privilegio de seguir viendo la fidelidad de Dios».
Dios les bendiga. Estamos con el pastor Wilson Abello y con su esposa, la hermana Carmenza Vázquez. Y el día de hoy nos contarán un poco sobre cómo ha sido el paso y su estadía aquí en la IFUC Villa Mercedes. Y también nos socializarán un poco de experiencias que han vivido mientras Dios les ha permitido estar aquí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios les guarde. Amén. Nuestra primera pregunta sería, ¿en qué año llegaron a la IFUC Villa Mercedes? En el año 2023, el 26 de septiembre, llegamos aquí. Bien. Inicialmente cuando llegaron, ¿cómo vieron la obra en cuanto a su construcción? Bueno, la vimos bien, de todas maneras venía en un proceso, en el pastor saliente venían en un proceso y nosotros llegamos a adecuar un poco el salón y Dios nos ha bendecido hasta aquí, hermano. Amén. Mis hermanos, para la hermana Carmenza, ¿cómo fue cuando llegó aquí a la congregación los primeros hermanos que recuerda que la vieron o que le hablaron así? Bueno, bueno, siempre ha sido, sí, los hermanos casi todos nos acogieron muy bien, gracias a Dios. Hay algunos hermanos que también fueron muy especiales, ¿cierto? Pero yo creo que todos también sentimos como el respaldo de ellos. Al principio es como difícil, pero uno poco a poco va entrando como en el calor de hermandad. Amén. Ahorita para el hermano Wilson, que es el pastor, por el momento de aquí en la congregación, es a forma futura cuáles son los planes a nivel personal que espera con la iglesia, que tiene con la iglesia. Bueno, hermana, tenemos muchos planes con la iglesia. El objetivo es terminar de acondicionar el salón, dejarlo, terminar su insonorización con puertas de vidrio, colocarle aire, y estamos proyectados de pronto a comprar las propiedades de enseguida. Si no podemos comprarla, la idea es antes de irnos dejar siquiera un mezanín bien organizado, siquiera para unas 30, 40 personas, con el objetivo pues de que como la iglesia viene creciendo, haya espacio para todos. Amén. Y a nivel personal de cada uno, la pregunta para los dos es, hasta el momento que llevan aquí en la congregación, ¿alguna experiencia que la tengan presente a hoy en día? Ya sea de alegría o tristeza, cualquier sentimiento que les recuerde tal experiencia. Bueno, experiencias, cada que uno llega a una congregación va a encontrar experiencias nuevas, ¿no? Uno conoce hermanos nuevos, jóvenes nuevos, y bueno, experiencias muchas. Ver la bendición de Dios, ver cómo la iglesia ha crecido, cómo la gente ha respondido al trabajo. Para nosotros una experiencia bonita porque pues sin necesidad de hacer préstamos y muchas cosas hemos podido sacar esta iglesia adelante, hermana. Entonces para mí es una experiencia bonita, el trabajo que hemos hecho, hemos conseguido instrumentos, bueno, muchas cosas han sido experiencias muy bonitas que hemos tenido aquí y la gente que se ha arrepentido, que ha bautizado, muchos jóvenes, creo que la mayoría de los que están aquí nos ha tocado bautizarles y para nosotros ha sido una experiencia bonita. Bien, y para nuestra hermana Carmenza, una experiencia. Ver la experiencia, ver los jóvenes a los que han entrado nuevos, recibiendo el Espíritu Santo. Eso sí, ha sido muy especial y muy bonito. Eso es lo que yo he visto aquí en este lugar. Que hay jóvenes que se han dejado pues llenar de la presencia del Señor. Y qué bueno que sigan así también. Y hermanos, los adultos también, algunos hermanos que ya he visto, como la mamá de su hermano Josué, también ha tenido pues la bendición de estar llena del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante también en la congregación, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. Pocas personas pueden hablar de esta historia con la autoridad de quien la vio comenzar y hoy tiene la responsabilidad de continuarla. El pasado y el presente se encuentran en un mismo propósito: seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. También ya como para finalizar, una pregunta en base a este evento que estamos teniendo, que es la celebración de nuestros 25 años como congregación.
Club Villa Mercedes, es para nuestro hermano Wilson. ¿Qué representa ese lema de 25 años viendo su gloria? Bueno, para mí representa mucho porque yo conocí esta iglesia desde sus inicios. Nosotros veníamos desde la iglesia de Manuela a evangelizar por aquí, cuando aquí había una casita y por allá a las 2 cuadras había otra. Y el agua de la cañería era por unas zanjitas, y nosotros mismos vinimos a evangelizarla y ver cómo la obra ha crecido y cómo en estos 25 años Dios la ha bendecido. Para mí es algo maravilloso, porque yo vi sus comienzos y verla hoy, gracias a Dios, Dios me trajo aquí. Para llegar aquí hubieron muchas dificultades, pero Dios nos permitió llegar, entonces entendimos que era por su voluntad. Nosotros estuvimos trasladados a otra iglesia una semana antes de venirnos para acá. Tuvimos la carta de traslado, nos fuimos a hablar con el pastor allá, nos recibieron y nosotros nos despedíamos el domingo. Pero el sábado en la noche se dañó el traslado y todo quedó en stand-by. Nos dijeron no hay traslado para allá, con carta y todo, ya estábamos listos. Pero después de la segunda vez que me habían dicho aquí, porque ahí me dijeron una vez y no se dio. Y después de la segunda, entonces me ofrecieron Villa Mercedes y yo entendí que era la voluntad del Señor. Después de que yo dije sí, volvieron y me llamaron y me dijeron, ¿por qué no te vas para Lleras, en Siloé? Entonces yo dije, no, yo siento que es de parte de Dios venir acá. Entonces para mí es una alegría saber de que estamos celebrando estos 25 años y que concuerda también con los 25 años de ministerio que estamos cumpliendo nosotros, que ya lo cumplimos ahora en mayo, y que la vamos a empatar allí para celebrar estos 25 años. O sea que para mí es algo maravilloso y glorioso. Hace 25 años comenzó una historia escrita con oración, sacrificio y fe. Una historia donde cada generación entregó lo mejor de sí para que la siguiente pudiera continuar avanzando. Bueno, es una felicidad, ¿no? Un gozo muy grande saber que ya hay un grupo de más de 150 hermanos, creo yo, que hay allí ahora, si no son más. Bueno, de todo modo me alegro porque el grupo ha crecido, la obra no ha sido en vano, el Señor ha estado obrando en ese lugar y cada uno de los que hemos estado allí, de los pastores y los hermanos, hemos puesto cada uno un granito de arena, ¿no? Pero la obra la ha hecho el Señor. Nosotros sembramos y Él da el crecimiento y le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ¿no? Él ha sido bueno. Y también pues quiero agradecerle al hermano David Alomía por ese sentir que tuvo de enviarnos a este lugar. Igualmente me acuerdo que el hermano Nefer Rías pues también nos estuvo acompañando. Él fue delegado para que nos ayudara en ese lugar también. Y reconocerle al hermano Nefer también el trabajo que hizo con nosotros allí en ese lugar. Y la verdad, gozoso, ¿no? ¿Qué dice mi esposa? No, pues le da a uno mucha felicidad de que lo que se hizo, el Señor lo prosperó en todos los campos, en todos los pastores que estuvieron. Y verla tan hermosa que está ahora es algo que agrada mucho. Que cuando se inició no había nada y ver ahora lo hermoso que está. Entonces da mucha alegría ver todavía hermanos que empezaron con nosotros allí perseverando. Sentimiento de triunfo porque no es en vano donde Dios planta su misión, crece e invitamos a toda Villa Mercedes a que continúe con la bandera cristocéntrica porque todavía hay almas para salvar. Amén. Y para nuestra Amén. Es un motivo de felicidad ver que la iglesia no se detiene, que avanza, crece, que la iglesia progresa. Eso es algo muy bonito, es un sentimiento muy lindo. Orgullo. Amén. De saber de que ese orgullo es como, me siento orgullosa de ver que la obra, la segunda obra que Dios nos envió a trabajar, tanto como la primera,
crecen y crecen porque el Espíritu Santo está ahí, permanece ahí. Donde está la obra del Espíritu Santo, pasan cosas maravillosas. La iglesia se crece porque crece, no se estanca, ¿no? Entonces, a Villa Mercedes sigan adelante, métanse en Dios y Dios los hará muy numerosos. A punto de que yo siempre dije que había que ir de donde estábamos hacia la esquina. Todo eso iba a ser la iglesia. O sea, la iglesia va a ser grande ahí. La visión que Dios nos dio ahí era que la iglesia iba a ser muy grande. Entonces, sigue creciendo, ¿no? Ese es el fruto de nuestro trabajo. Entonces, nos sentimos orgullosos porque se cumple la palabra. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Nosotros llegamos a sembrar, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Una gran bendición el paso por la iglesia de Villa Mercedes, como Dios nos bendijo abundantemente. Y ya de verdad marcaron mucho mi vida, ese amor hacia con mis hijos también. Fue una experiencia muy bonita. Nos dolió salir de Villa Mercedes, pero bueno, esa es la vida del pastor y agradezco a Dios por esa oportunidad, por esa congregación que nos permitió estar. Dios los bendiga. Para mí es una alegría saber de que estamos celebrando estos 25 años. Para mí es algo maravilloso y glorioso. Aquí hubo manos que construyeron, rodillas que oraron, familias que permanecieron, pastores que guiaron y un Dios que nunca dejó de cumplir sus promesas. Hoy contemplamos un templo levantado, una congregación fortalecida y nuevas generaciones sirviendo al Señor. Pero el mayor milagro no está en las paredes que vemos, sino en las vidas que Dios ha transformado durante este camino. Y mientras Él siga siendo el centro de esta iglesia, la historia continuará escribiéndose, porque durante estos 25 años, no solamente hemos visto crecer una congregación, hemos visto su gloria,